Martínez y Mariana Sánchez les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Integración de datos para el análisis de rentabilidad y riesgo operativo en Novabank Digital. Bueno, el propósito general de este trabajo fue integrar y analizar diversas fuentes de información de una empresa del sector financiero. Esto con el fin de evaluar su rendimiento económico y operacional. Entonces, utilizamos herramientas estadísticas y modelos de análisis multidimensional, principalmente la integración gaussiana y el modelo de Kame-Dois. Esto con el fin de garantizar de que los datos fueran consistentes, creíbles y útiles para la toma de decisiones estratégicas. Entonces aquí, en este caso, trabajamos con una empresa llamada Novabank Digital, que es un banco de operaciones online en Estados Unidos. El objetivo empresarial fue identificar los patrones de rentabilidad y riesgo en las diferentes sucursales digitales del banco. Para esto se construyeron 4 bases de datos, una de referencia llamada ventas observadas y 3 bases externas que las llamamos ventas externas 1, ventas externas 2 y ventas externas 3. Cada una de estas contenía variables financieras como lo son ingresos, egresos, utilidad, descuentos y satisfacción del cliente. Además, también tenían indicadores operativos como tiempo de entrega y calificación online. Bueno, en la primera etapa hicimos el proceso de limpieza y depuración de los datos. Aquí eliminamos duplicados, verificamos los tipos de variables y revisamos los valores faltantes. Luego, en lugar de rellenar los valores perdidos, optamos por eliminarlos cuando correspondían a fechas nulas, para pues así no alterar el comportamiento temporal de los datos. Con eso ya luego aseguramos que la base de referencia, que es ventas observadas, mantuviera su coherencia estadística y fuera una base confiable para medir credibilidad frente a las demás fuentes. Antes de integrar, analizamos las medidas de tendencia, dispersión, media, varianza, asimetría y kurtosis para así entender el comportamiento original de las variables. Aquí encontramos que las variables financieras presentaban alta dispersión y asimetría positiva, especialmente las variables ingresos USD y utilidad USD, lo cual indicaba que existían sucursales con ventas muy altas frente a otras más pequeñas. Este análisis justificó la necesidad de realizar una integración que ayudara a estabilizar los datos y reducir la variabilidad entre las diferentes fuentes. Luego, lo que nosotros hicimos fue calcular la credibilidad de cada base externa frente a la referencia. Para ello, comparamos las medidas de todas las variables numéricas. Las bases con menor diferencia relativa respecto a la referencia obtuvieron mayor credibilidad. Nosotros también miramos los resultados de las ventas externas 1 y ventas externas 2, que eran pues como las más confiables, por lo que nosotros las seleccionamos para continuar con el proceso de integración. Y la base externa 3 mostró, digamos, un comportamiento más alejado y pues por eso la descartamos. En ese punto también aplicamos la integración multidimensional, un método basado pues en la función de la distribución de referencia y el valor de pertenencia. Ese valor de pertenencia mide qué tanto un registro pertenece estadísticamente a esa distribución de referencia y cuanto más se acerque a uno, mayor es la compatibilidad. Entonces calculamos el BP para cada variable y combinamos los resultados mediante un promedio geométrico, considerando pues un umbral de aceptación de alrededor del 85%. De esta forma, no solo se integraron los registros que mantenían coherencia estadística con las bases de datos observadas. Los resultados fueron consistentes con la teoría que vimos en clase, alrededor de 150 registros compatibles por base externa, equivalentes a un 10% del total. Esto nos asegura que la integración sea selectiva, confiable, incorporando los datos verdaderamente compatibles. Ya una vez integrada la información, comparamos nuevamente las métricas estadísticas con respecto a la base original. Aquí pues se observó una reducción de la varianza y la simetría, lo cual demuestra que los datos se estabilizaron después del proceso. Esto como que significa que la integración aumentó la representatividad y homogeneidad de las variables sin alterar la estructura de los datos. En resumen, pues esto hizo que el modelo mejorara la calidad de la información para análisis posteriores. Luego aplicamos el método Kame-Dois sobre la base integrada para identificar grupos de comportamiento. Este modelo agrupa los registros en función de su similitud estadística, utilizando distancias euclidianas y un número de clústeres 3.
Entonces, el resultado fueron tres grupos. Primero, el clúster cero, que tuvo alta frecuencia y alta severidad, es decir, que son sucursales con alto volumen de operaciones, pero con riesgo elevado. Luego, el clúster uno, que es de baja frecuencia y severidad, que representa pues la mayoría de los registros con un desempeño estable. Y finalmente tenemos el clúster 2, que es alta rentabilidad y bajo riesgo, que son esas sucursales que son más eficientes y rentables. Este resultado nos permitió clasificar los distintos tipos de desempeño dentro del banco digital, lo cual es clave para la toma de decisiones gerenciales. Listo, después de la integración multidimensional, nosotros realizamos un análisis de densidad unidimensional sobre la variable de ingresos USD. Este paso nos sirve para visualizar la distribución de la variable integrada y mantiene la forma original de la base de datos observada y externas. La curva de densidad del LDAO, LDAE y LDA integrado mostraron que la integración conservó la estructura estadística de todos los datos. La curva de la base integrada se superpone correctamente entre la observada y la externa, lo que confirma la validez del proceso de integración. Ya finalmente concluimos que se pausó, Dani, que el modelo de la integración multidimensional con Kamedoitz permitió unificar y analizar las bases de datos de forma coherente. La integración mejoró la consistencia estadística y permitió pues detectar patrones de riesgo y rentabilidad. Los resultados mostraron que las sucursales con mayor satisfacción del cliente y mejor rating online tienden pues a presentar mayor rentabilidad, mientras que altos descuentos no siempre implican mayor utilidad. Estos hallazgos respaldan pues la importancia de usar técnicas de integración y minería de datos para optimizar decisiones estratégicas en entornos financieros. En conclusión, este proyecto pues demostró que los métodos de integración de datos basados en el valor de pertenencia y la clusterización Camedoy son herramientas efectivas para evaluar el desempeño y el riesgo en empresas financieras digitales. Muchas gracias. Gracias, profe. Da para en el video.